Bueno, pues bienvenidas a Ave Mamá una vez más. Ahora ya no llevo mascarilla, el COVID ya lo he pasado, pero bueno, menos mal, también te lo digo. Aunque fue, como dije el otro día, una cosa casi casi que ni me enteré. Bueno, hoy tenemos a una súper invitada que ya nos está saludando. Hola Julia, porque sí, vamos a hablar con Julia Puig, que ella es fotógrafa, se les estrena en su faceta como autora, acaba de sacar su primer libro que se llama Maternar, Crianza con Alma. Ella tiene 27 añitos, pero es ya mamá de dos hijos, uno de 5 y otro de 3. Pero bueno, ella nos lo va a explicar ahora seguro que sí, pues un poquito más. Aquí tenemos ya, vamos a ver si aceptamos tanto a Patrick. Y yo no sé qué tal hace, aquí hace fatal, nubladísimo. ¿Dónde estáis vosotras? Julia, bienvenida a ver mamá, muchas Ay, gracias por estar aquí. hola, muchas gracias. Bienvenida, Julia. Gracias, encantada de estar aquí. Nos hablas, Bueno, creo, pues, desde Barcelona, ¿no? Desde Madrid. Ah, desde Madrid, vale, vale. hombre, pues a nosotras Patri Madrid nos dice mucho, porque entre otras cosas nos conocimos allí, que también hemos tenido un periodo de transición por la capi de España, ¿verdad, Patri? Total, total. Pasamos por allí antes de venirnos a una hora menos. Y Julia, estaba, vamos, como decíamos al principio, fotógrafa de profesión, pero bueno, que acabas de sacar el que es tu primer libro, y Maternar, Crianza con Alma. Explícanos un poquito más, porque has sido Y mamá aquí muy lo joven, tengo, que aquí lo tienes tengo, 27 para que añitos. lo veas. Pues nada, básicamente, bueno, yo siempre he escrito, desde que era pequeña escribo para mí y la editorial se puso en contacto conmigo y me preguntaron si me apetecía escribir un libro sobre algún tema que me pareciera interesante y no quería hacer el típico libro sobre mi vida que hace todo el mundo y dije, ¿qué podría hacer que aporte algo de valor, ¿no? Que no sea solamente mi vida sin más, que ya la cuento en mis redes todos los días, sino que algo que sea un poco extra. Y me di cuenta de que yo cuando tuve mi despertar espiritual, cuando nació mi primer hijo, siempre echaba en falta mucho contenido de este tipo de que enfocara la maternidad desde un punto de vista holístico, ¿no? Que al final no fuera tanto de cómo criar o cómo no criar o crianza respetuosa, sino también que tuviera en cuenta la perspectiva del alma de los niños, de una crianza desde el punto de vista de la reencarnación, del niño no como un lienzo en blanco que viene a que tú le modeles, sino como un alma que ya tiene su propio camino y que te ha elegido conscientemente para que seas su madre. Y era un contenido que yo consumía bastante en blogs, en inglés, bueno, pasaba tiempo buscando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pensé, a lo mejor podría ser interesante traer todo eso que he ido leyendo y que he ido informándome a lo largo de mi maternidad y ponerlo todo en un libro en español, sencillo, claro y conciso. Y así nació Maternar. Fuiste madre muy joven, seguro que te lo han comentado, ¿no? Con 22 años. No sé si esta maternidad tan joven te influyó a la hora de, pues eso, de concebir el cómo criarlos, pues el estar más abierta a esa independencia de los niños, independencia en todos los sentidos. No sé si te afectó el hecho de tener 22 años. Yo creo que ser madre joven sin duda ha afectado muchísimo a mi forma de maternar, porque al final no hace tanto que yo era hija y ahora soy madre, ¿no? Entonces me acuerdo de la primera vez que fui a una reunión del cole y pensaba, ¿qué hago yo en este lado? Estaban los niños jugando, los padres hablando y pensaba yo, ¿qué hago yo en este lado si yo estaba al otro lado hace nada? Y, o sea, que sin duda ser madre joven me ha dado mucha forma a mi maternidad, pero no sé si tanto a la parte de la espiritualidad y eso, porque yo creo que esa espiritualidad o esa concepción de la vida me la trajo precisamente ser madre. De hecho, en el libro hablo mucho de cómo la maternidad, si tú estás dispuesta a ello, ¿no? Que no a todo el mundo le pasa, puede ser un gran catalizador para que te abras a estos temas pues de una conexión más allá del cuerpo, ¿no? De la existencia del alma y a creer en todo ese tipo de cosas que a lo mejor no se perciben con los cinco sentidos, pero que muchos creemos que están ahí. Hay una corriente, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que se habla mucho de que los niños, ¿no? Son como los grandes maestros espirituales, ¿no? En los que te van indicando ese camino, ¿no? Entiendo un poco que es esa línea, ¿no? A la que te refieres, o cómo lo valoras. Sí,
Sí, algo así. Yo para mí, de hecho lo cuento también en el libro, el parto fue un momento que, bueno, ya para cualquier mujer el parto al final es un poco deshacerte y volverte a armar otra vez, ¿no? Y nace un bebé y nace también una mamá. Pero para mí en concreto, como que todo el momento de la espiritualidad me vino muy dado por el parto, porque sentí que era una experiencia que, y eso que mi primer parto no fue nada, no fue mi parto soñado, pero aún así, no sé, sentí que era una experiencia como que ahí tenía que haber algo más en juego, que no solamente era un cuerpo sacando otro cuerpo, ¿no? No sé, me tuve la sensación, y luego en mi segundo parto, que fue mucho más consciente, más todavía, de que había ahí muchas más energías involucradas, ¿no? Un intercambio a nivel más allá que solo físico, ¿no? Como que sentí mucha, como que estaba recibiendo realmente a un alma que elegía bajar. Y, y Julia, ahora que tus hijos, uno tiene 5, el otro tiene 3, hablamos un poco, como decía también Patricia, de esa independencia de entender, bueno, que tu hijo no es tuyo, no es de tu propiedad, sino que, como bien dices, es un ser independientemente. ¿Cuál es el tipo de educación a la hora de generar otras amistades? Porque claro, supongo que cada padre, cada maestrillo tiene su librillo, dice un dicho muy sabio. Entonces, a la hora de tener relación con otros padres, compartes las mismas opiniones, te encuentras con opiniones contrapuestas, ¿qué es lo que te dicen otros? Porque claro, luego nos encontramos siempre con la gente que le encanta opinar y decir, no, mira, el niño, si tú luego sientes de esta manera, no, es que este niño muy chico para venir aquí diciendo que es lo que ella quiere y ese tipo de cosas. ¿Cómo sientes que existe, digamos, libertad a la hora de elegir cómo quieres criar y educar a tus hijos? Yo creo que depende mucho de la gente de la que tú te rodees, ¿no? En mi caso, los papás que conozco, que van, mis amigos no son, casi nadie tiene hijos, entonces los papás que conozco, que son los papás del cole, hemos elegido un cole por ahora que sí que va un poco de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor puede diferir un poco si alguien cree en la encarnación, la reencarnación, si no, en ese tipo de cosas así más espirituales, pero lo que es dar una educación respetuosa, consciente de las necesidades del niño, en el que les empoderemos a saber decidir, en el que podamos hacer que sean al nivel que se puede soberanos de su propia vida, lo veo que está bastante extendido en mi entorno por ahora. También es verdad que eso, que cada uno elige muy bien de quién se rodea. Y dices, Julia, pero verdad que te corté, Patri. O sea, dices, Julia, que cuando en el parto, ¿no? Entendiste, digamos, que no podía ser simplemente un cuerpo sacando otro cuerpo, sino algo más espiritual. Pero digamos que esa revolución llega exactamente en el momento del parto, o tú has recibido una educación similar a la que le estás intentando, bueno, pues dar a tus hijos. No, yo no he recibido este tipo de educación. Entiendo que nadie de mi edad ha recibido ese tipo de educación porque ha habido, desde mi punto de vista, ha habido un cambio de paradigma muy grande en lo que se refiere a la educación. Y antes se educaba de otra manera. No quiero decir que mis padres lo hicieran mal, porque en absoluto estoy muy agradecida de la educación que he recibido, pero sí que era otra educación distinta acorde a la época. Entonces, yo no he recibido este tipo de educación en el que el niño es un igual que el padre, más o menos, ¿no? Mi educación fue más vertical, de yo te estoy aquí para guiarte a ti y tú estás aquí para aprender de mí, que es lo que en el libro cuento que intento evitar. Pero bueno, al final es todo un proceso de aprendizaje. Obviamente no fue parir y de repente estaba iluminada y era un ser de luz, ¿no? Sino que todo ha sido un proceso de ir aprendiendo, desaprendiendo cosas de mi propia infancia, aprendiendo nuevas maneras de hacer las cosas y, por supuesto, continúo equivocándome mucho, repitiendo patrones que no quiero hacer con mis hijos, pero que hago porque todos nos equivocamos, ¿no? Y bueno, al final lo bonito de esta educación horizontal que digo yo, de entender la vida como un camino que comparto con mi hijo, en el que cada uno aprendemos del otro, es que vamos los dos aprendiendo. Yo aprendo mucho de ellos, sobre todo de mi hijo mayor, que me suelta cada frase, que aprendo muchísimo de él, de cómo ser madre, ¿no? De, oye, ¿por qué tú me haces esto, cosas así? Oye, ¿por qué crees tú que tienes el derecho solo por ser mi madre de decirme esto? Y entonces lo bonito es eso, ¿no? Una educación horizontal en la que vamos de la mano, yo voy aprendiendo a hacerlo mejor, él me va enseñando y también a él le voy enseñando yo cómo podemos encontrarnos ahí en el medio, en el que yo también tengo que tener un poco un papel de madre, ¿no? De guía, porque al fin y al cabo, aunque sea porque llevo más años aquí encarnada. ¿Cuáles dirías o cómo dirías que aplicas, por ejemplo, los límites, ¿no? Siendo una educación horizontal.
Pues bueno, la idea es explicar más que imponer, desde mi punto de vista, ¿no? En mi propia educación, a mí nunca, o sea, a mí se me decía no y punto. O no porque lo digo yo. No porque lo digo yo era una frase muy, muy típica. Y yo intento evitar no porque lo digo yo, ¿no? Sino intento explicarle, no, esto no puede ser porque esto y porque lo otro, ¿no? Y ya solamente con la explicación creo que estás dando a entender al niño que confías en él para que lo entienda y lo aplique. O sea, no intento que tú sigas una norma irracional que yo te impongo, sino que te explico por qué y seguro que cuando tú lo entiendas tampoco lo vas a querer hacer, ¿no? Y si aún así, obviamente, hay cosas que se escapan, pues siempre está el límite físico de no te puedo dejar que hagas daño a nadie, ¿no? Pero todo se puede hacer de otra manera si lo intentamos. ¿Y cuáles dirías que a lo largo de, bueno, pues de estos 5 años, ¿no? Que llevas siendo madre, son los principales, ¿no? Los top aprendizajes que has tenido? Uf, no sé, es que he tenido tantos. Antes tenía un podcast en el que me dedicaba solo a compartir mis aprendizajes, porque eran tantos en la maternidad y en la vida, ¿no? Pero es que me he dado cuenta de que a lo largo de estos años de que en la maternidad aprendo cosas que luego aplico a la vida, ¿no? Y al final, no sé, no te sabría decir exactamente, pero yo creo que lo que más he aprendido es no intentar hacer que la vida o mi hijo se amolde a mis expectativas, sino amoldarme yo a lo que la vida o mi hijo me trae, ¿no? Porque todos cuando estás embarazada del primer hijo siempre es, bueno, yo no voy a darle azúcar, yo no voy a hacer esto y hacer lo otro, y luego cuántos yo no te has comido a lo largo de tu maternidad cuando ves que las cosas no son como tú creías, ¿no? Entonces, la maternidad me ha enseñado mucho eso, a soltar la expectativa y del mismo modo que suelto la expectativa de que mi hijo se duerma a la siesta a la hora que yo quiero, que ya eso fue un aprendizaje enorme en su día, me acuerdo que era como, ¿por qué no puedes hacer lo que yo quiero? ¿Por qué no puedes dormirte a esta hora, no? Y de hecho en el libro tengo un capítulo que se llama Herramientas para mamá, en el que hablo mucho de cómo conectar pues con la presencia plena, con la aceptación de es así, mi hijo es así, la vida es así, hoy no va a dormir siesta, ya está, porque me daba cuenta que no iba a dormir siesta y yo estaba ya de mal humor, ¿no? Porque yo contaba con ese ratito de la siesta y era como un aprendizaje enorme de lo que es y ya está, y lo tengo que asumir. Y en un principio, cuando eran bebés, tenía que asumir que no va a dormir siesta, pero es que ahora tengo que asumir que le gusta el fútbol, que a mí no me gusta, ¿no? Y yo no quería ser la típica madre de fútbol y me dijo, vamos a apuntar a fútbol. No sé si se apuntará o no, pero ya es un poco también soltar, tiene 5 años, cuando tenga 9, 10, tendrá que ir siendo más grande la sensación de te dejo ser quien tú eres, ¿no? Y te dejo ser quien tú has venido a ser y quien tú quieres ser y no quien yo quiero que seas, por más que yo tenga esa expectativa, porque yo creo que muchas veces en la educación vertical está esa idea de yo quiero que mi hijo sea esto y tú métete en mi molde. En cambio, esta nueva concepción de la educación es un poco yo no tengo idea de ti, sé quién quieras ser y yo te querré. Uno de los temas que también hemos hablado mucho aquí en Ben Mamá, ¿no? Es el tema de la culpa. Entonces de la culpa en la maternidad, ¿no? Yo quería preguntarte si, gracias un poco a esa concepción más amplia de la maternidad, ¿logras desprenderte de la culpa o también te dan esos arrebatos de culpa? Me dan. Cada vez más, pero porque, o sea, cada vez más me consigo librar de ellos, pero porque también al final el libro va de la espiritualidad aplicada a la maternidad, pero la espiritualidad te acompaña en toda tu vida. Entonces también voy haciendo un trabajo de soltar, ¿no? Y de soltar la autoexpectativa de mí misma, de decir, no tengo que hacer todo tan bien como quería. No tengo que, o sea, no hay un listón al que yo tenga que llegar. Puedo equivocarme alguna vez y no pasa nada y lo vuelvo a intentar, ¿no? Y el soltar la culpa en general en tu vida también te ayuda a soltar la culpa en la maternidad. También es verdad que para mí el poder hablar las cosas con mis hijos, el poder reírnos de ello, cuando le dije que iba a hacer un libro, mi hijo mayor, que en su día tenía 4 años, cuando fue todo esto, de hecho esto lo he puesto en los agradecimientos, le dije, vamos a hacernos la foto de la portada, no había quien le convenciera. Y le digo, es que este libro va a ser tuyo y mío, va a ser de los dos y de Kiran, y entonces tenemos que hacernos una foto para salir los tres, y no había manera. Y entonces al final le conseguí convencer y me dice, bueno, pero una cosa, ¿pero este libro de qué va? Claro, tenía 4 años y le dije, va de cómo ser mamá. Y se me queda así y me dice, pero si tú gritas y si tú me tratas a veces mal, o sea, ¿por qué te crees que tú puedes decir a nadie cómo ser mamá? Me dejó hundida. Y luego me di cuenta y dije, pues es verdad, y es que escribir un libro de maternidad no te coloca en un pedestal, en plan de, esta que ha escrito un libro de maternidad es mejor madre que el resto.
no, me sigo equivocando igual que todo el mundo, sigo teniendo mis ataques de culpa, sigo teniendo todas esas cosas, esas aristas que ir limando, pero, pero bueno, pero es interesante también el entender que él me lo va haciendo ver, ¿no? Vale, entiendo que tienes esta visión de mí, gracias, Oliver. Y es bonito que me puedas ir diciendo esto lo podrías hacer mejor, esto tal, esto cual, tú me lo señalas a mí y así me hago mejor, y yo al revés contigo, ¿no? Y entonces, pues al final es un poco eso, quitarme la culpa, porque la culpa viene de la expectativa. Si yo ya quiero llegar aquí y no llego, entonces siento culpa. Si yo no tengo un aquí al que llegar, entonces ya no hay culpa. Entonces yo en el momento que dije, no voy a ser la madre que creí que sería y no pasa nada. Y voy a ser la madre que soy. Ahí ya se me disolvió bastante la culpa, me sigue viniendo a veces, pero para mí ha sido, el trabajo no ha sido tanto con la culpa, que al final es una consecuencia, como con la expectativa, que era el origen. Y Julia, ¿cuál es el objetivo que se esconde en el libro? ¿Qué es lo que le quieres mostrar, digamos, a todas esas personas que se acerquen a tu libro? Pues básicamente para mí la idea detrás del libro es la idea de que la maternidad se puede hacer de otra manera, ¿no? Lo que decía un poco, que es acompañar sin imponer nada y a la vez saber soltar cuando llega el momento, ¿no? En el epílogo, no sé si habéis leído el libro, pero en el epílogo hago un poco el resumen de esas dos fuerzas que creo que es la maternidad, es encontrar el equilibrio entre ellas. Primero, el poder acompañar y estar ahí, sobre todo cuando son pequeños, que nuestra presencia es constante y somos muy necesitadas y estamos constantemente ahí, poder hacerlo bien, el acompañar, ¿no? Sin ahogar, sin limitar, pero sí que estando ahí, pero luego llega un momento en el que es el otro lado, ¿no? Y ahora lo que hay que aprender no es acompañar, sino a lo opuesto, a no acompañar, a soltar, ¿no? A poder dejar volar a la otra persona, porque al final siento que puede ser que un poco cuando hacemos una crianza en la que ponemos tanto de nosotras, porque al final la crianza respetuosa, la crianza con apego, al final es una crianza que requiere mucho más de ti que una crianza normal de, no porque lo digo yo, vete a tu cuarto. Entonces, cuando tú pones mucho de ti en un vínculo, luego retirarte de ese vínculo cuesta. Entonces, el libro creo que va un poco del equilibrio que hay entre esas dos maneras de ser madre. La manera de ser madre al principio, en la que tienes que dar todo de ti o mucho de ti, tanto que incluso algunas mujeres se pierden a sí mismas, ¿no? Al ser madres, que a mí me pasó. Como luego el dar un paso atrás y el saber decir, mi trabajo ya está hecho, siempre voy a estar aquí, pero ahora vuela tú, ¿no? Pero ahora ve tú donde tengas que ir y ahora es cuando veo si realmente he hecho un buen trabajo para liberarme de la expectativa y puedo estar aquí para ti, ser tu nido cuando tú vueles y sin juzgar a dónde vas y sin juzgar qué haces ni con quién, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre abrazar y soltar es un poco de lo que va el libro, aunque luego hable de herramientas, de meditación, de chakras, de astrología, al final la esencia del libro creo que está en ese equilibrio. Acabas de comentar, ¿no? Y lo dices en el libro también, ¿no? Que hay determinados momentos en los que tú misma te pierdes como persona o como mujer, ¿no? ¿Cómo fueron o cuáles fueron las pautas para lograr recuperarte o ponerte en el camino de la recuperación? Pues no sé, la verdad, yo creo que es un camino muy personal de cada uno. En mi caso bueno, yo soy astróloga, entre otras cosas, y para mí fue un tránsito de Saturno y de Urano a mi Sol, que cada cual lo vivirá de una manera, pero yo me encontré con este tránsito que al final fue más que, aunque no sepa de astrología, no es que yo hiciera nada para volver, es que la vida me dijo, ¿dónde vas? Esto está aquí, ¿no? Me puso de frente con lo que me estaba pasando y era que había puesto, lo que decía antes, había puesto tanto de mí en mi maternidad que la balanza entre Julia madre y Julia mujer estaba completamente descompensada, toda yo estaba en mi maternidad, entonces lo que no era maternidad ya no existía. Entonces, al principio también creo que eso está muy posibilitado por las hormonas, pero cuando para mí uno de los momentos clave fue destetar, que yo di lactancia tándem, entonces estuve 4 años y medio dando pecho, de los cuales 2 y medio a los 2 niños a la vez. Y cuando desteté fue como un bajón de hormonas, claro, ya no tenía todo eso y ya fue como, Julia, ¿pero dónde estás? O sea, te has dejado por el camino. Estás aquí con tus hijos muy feliz, pero tú, ¿dónde has quedado? ¿No? Entonces, no sé si hay algo en concreto que sea una pauta que te haga volver, porque creo que cada una, el camino de vuelta a sí misma es muy personal y es muy propio, ¿no? Como nadie somos iguales, nadie vuelve a sí mismo de la misma manera. Pero sí que creo que te hace falta algo, algún momento o alguna circunstancia en la que digas, vale, tengo que parar un momento, quitar el piloto automático, que es muy habitual en la maternidad, voy en piloto automático porque al final hay que llegar a mucho, quitar un momento de piloto automático y decir, estoy conmigo,
o me he dejado atrás, que es lo que me había pasado a mí y así fue como me di cuenta. Es curioso porque muchas madres han comentado ya, ¿no? El tema de que, aunque cada madre es diferente, como bien has dicho, ¿no? Pero el tema de la lactancia, sobre todo en lactancias prolongadas, ¿no? Entre comillas, el dejar de dar la teta es ese punto de inflexión en muchas mujeres pues para cambiar el chip, ¿no? Digamos, es curioso porque coincide en varias personas que nos han dicho lo mismo. Es muy interesante. Yo creo que también se debe un poco a eso, ¿no? Que baja la prolactina y vuelves a encontrar un poco el equilibrio hormonal tuyo. También recuperas el periodo, a lo mejor, si llevas mucho tiempo. Y es como que al final te... Yo veo mucho también la menstruación como una cosa que te conecta contigo, ¿no? Que te ancla a las raíces de la tierra, que es muy el primer chakra. Y yo creo que al final pues va todo un poco junto a las hormonas, el dejar de dar el pecho, el que te vuelve el periodo, aunque no tenga por qué ser a la vez, pero es como un periodo de tiempo en el que la primera maternidad de un bebé muy pequeño, ya a lo mejor si has dado lactancia alargada, ya ha pasado y ahora tienes que decidir cómo vas a enfrentar la maternidad ya a largo plazo, ¿no? Ha pasado la maratón corta, rápida y ahora la carrera de fondo, ¿cómo va a ser? En el libro también perdón, Sodori. En el libro también haces algunas referencias a asuntos, ¿no? Como por ejemplo, además propones ejercicios al respecto sobre la niña interior, ¿no? Que es un tema al que también se vuelve mucho cuando uno se convierte en madre, ¿no? Explica un poquito, si te parece, qué es la niña interior, ¿no? Para las personas que no lo saben. Y bueno, un poco en la línea de los ejercicios, yo que sé, uno de ellos proponías el tema de escribirle una carta a tu niña interior, ¿no? Explica un poco qué es eso, cómo hacerlo. Pues la niña interior es la niña que fuimos, ¿no? En su día, antes de crecer, antes de hacernos mayores y antes de hacernos madres. Entonces, yo creo que ya no solo las madres, sino cualquier persona debería estar muy en contacto con su niña interior, porque al final hay una frase que me encanta que dice, todo lo que hago lo hago por mi versión de 17 años. Y me identifica mucho porque al final es como que siempre que no sé muy bien a dónde voy, digo, ¿qué quería esa niña de 17 años? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué le gustaba? Vuelvo siempre ahí como a una raíz que me ancla, ¿no? Entonces, para la maternidad y en el libro me refiero a alguien un poco más pequeño, a lo mejor la yo de 7 años o de 8 años, pero sí que me parece interesante contactar con ella porque al final todos, antes de ser madres o padres, todos somos hijos primero. Entonces, por un lado, todo lo que vivas en tu infancia luego va a condicionar qué tipo de madre eres, ¿no? A mí me sigue pasando que yo sigo repitiendo patrones o diciendo frases de mi madre sin darme cuenta. Entonces, si has tenido alguna vivencia que no te gusta tanto y que no quieres repetir, sanarla muchas veces es hablar con tu niña, por eso propongo el ejercicio de la carta, y decirle lo que tú pasaste fue así, ¿no? Porque muchas veces incluso cuando tú eres niña, tu madre te dice, yo no hago eso no es verdad, o incluso ya de adulta, yo nunca te he hecho eso no es verdad. Y entonces está un poco invalidada tu vivencia. Entonces conectar con la niña y decirle, lo que viviste fue verdad, yo estoy aquí para ti, te quiero, fue así y no tienes por qué repetirlo, puedes sanarlo, se puede quedar en tu infancia, no tiene por qué acompañarte a tu maternidad. Lo que viviste está ahí. Muchas veces intentamos como irnos a la mujer de ahora que somos, ¿no? A la mujer madre, adulta, profesional, lo que sea, pero todavía está en el interior esa niña y como que siento que si se intenta cerrar la puerta, tu maternidad sufre, porque le falta esa profundidad de cómo vivías tú las cosas cuando eras niña, puedes entender cómo viven las cosas tus hijos ahora, ¿no? Esto por un lado, con todas las vivencias que hayas tenido, que no tiene por qué ser algo súper traumático, ¿no? Puede ser simplemente cualquier vivencia infantil o cualquier cosa que, aunque no fuera para tanto, a la niña que fuiste sí le marcó. Y luego, por otro lado, yo utilizo mucho también a la niña para que sea un poco mi brújula de qué madre quiero ser, ¿no? Que es un poco, siempre intento ser la madre que me prometí que sería cuando era pequeña, ¿no? Siempre que me acuerdo cuando era pequeña muchas veces pensaba, yo a mis hijos no les haré esto que me han hecho a mí. Yo a mis hijos no les haré esta otra cosa que a mí no me ha gustado, que no es nada traumático porque ya digo que mi infancia fue estupenda, pero sí que había cosas que yo de pequeña me decía, mis hijos no van a pasar por esto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando me veo haciendo esto, me ayuda mucho a conectar con mi niña y decir, ¿qué madre querías ser, ¿no? ¿Qué madre necesitaba esta niña? ¿Qué madre hubieras necesitado tú como niña? Sé esa madre para tus hijos. Entonces, siempre me ayuda mucho el conectar un poco como con esa raíz, ¿no? Esa ancla, esa brújula que me orienta un poco hacia dónde avanzar en mi maternidad.
Me estaba riendo porque me ha hecho muchísima gracia lo de que las frases, ¿no? Las frases que muchas veces te recuerdas a tu madre. Y yo siempre me reía con mis primos porque escuchaba a mi tía y digo, es como escuchar a mi madre. Es que te dice lo mismo que mi madre. Y mis primos decían lo mismo. Chiquilla, es como escuchar a mi madre. Y es que es verdad, porque al final sí que dices, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer lo otro, pero después en muchas renuncias te encuentras diciendo, igualita, vamos, cortadita, porque al final esa es la educación que has recibido, ¿no? Y entonces te va quedando. Y sí que es verdad que, claro, al final el adulto sirve de modelo al niño. Sirve para las cosas buenas y sirve para las cosas malas. Por eso muchas veces se dice, ojo con lo que haces, y además a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, en educación infantil se dice, ojo porque tú puedes tener una visión de ti diferente a la que está percibiendo el niño y te vas a dar cuenta a través del juego. Entonces yo, por ejemplo, en mi hija me hace mucha gracia porque digo, es que está imitando a la profesora literalmente, ¿no? Literalmente. Muchas veces digo, hay que ver el cuidado que tiene que tener uno a la hora de qué cosas le dices a tu hijo, porque claro, no podemos olvidar que los niños son esponjas. Claro. Y los primeros 5 años de vida, ya se sabe y se dice que son los 5 años más importantes y lo que van a marcar el tipo de adulto que el niño va a ser en el futuro. Y por lo que estás hablando, sí que pienso que la educación, la manera en la que educamos a los niños se ha modificado mucho y que sí que existe ahora mismo una corriente, no solamente a nivel interno, es decir, de padres hacia los hijos, sino también en el nivel educativo, en el que se le da mucha más libertad al niño de elegir qué tipo de persona quiere ser. Y se le da mucho más voz para que pueda verdaderamente elegir, independientemente de lo que tú como adulto opines, de si es bueno o malo, lo que el niño quiera. De la misma manera, el no decir no porque lo digo yo, sino no por este motivo, para que el niño sea capaz de razonar y de llegar a esa respuesta de una manera interna. Así que considero que el libro que has propuesto y has llevado a cabo, Julia, va a ser, vamos, más que bienvenido por muchísimas personas, porque tiene un fondo, bueno, pues como dices tú, que tenemos que seguir aprendiendo como madres, como padres, pero que tiene un fondo, yo considero que precioso, Patri, no sé si estarás de acuerdo. Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad es que, además, es una visión, ¿no? La de la maternidad como llevarte a otra dimensión bueno, que no le pasa a todo el mundo, pero sí que le pasa a muchas madres, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿no? Un poco al respecto de eso, ¿qué similitudes y qué diferencias ves entre maternar y lo que sería paternar? Pues yo solamente conozco la experiencia de maternar, porque nunca he sido padre. Entonces, no me atrevo a entrar en este jardín de cómo es distinto. ¿Que es distinto? No lo dudo. Pero no sé cómo se siente ser padre, entonces no sé qué diferencias prácticas o espirituales o emocionales puede haber. Pero sobre todo creo que en la primera infancia la diferencia está ahí. En cómo, yo creo que un poco podría ser, así metiéndome un poco en jardines, lo que comentaba antes de cuando eres madre y vuelcas todo de ti. Yo creo que un padre nunca vuelca todo, porque no es tan requerido físicamente. Porque al final mucho de lo que vuelcas es que estás toda la noche de pie y todo el día y hay una entrega muy grande, y no estoy queriendo decir que los padres no se entreguen igual, que por supuesto que sí, y en concreto el padre de mis hijos ha sido un padre ejemplar que se ha entregado al 100% de lo que él ha tenido, pero yo creo que no es tanto que no entreguen tanto, sino que nunca se pierden a sí mismos en la paternidad, yo creo. Nunca son tan padres que se olvidan de ser ellos. No sé si tienen un mejor ancla o si no es una dedicación física tan grande, no lo sé, pero creo que ahí, sobre todo al principio al final mi hijo mayor tiene 5 años, entonces quizá con 8, con 9, con 12 es otra cosa. Pero creo que en lo que yo he vivido hasta ahora, el padre creo que está menos en riesgo de perderse a sí mismo que la madre. ¿A quién crees que iría dedicado, quién crees que debería de leer este libro, no? ¿Madre, próximas madres, padres? ¿Quién? Yo creo que es un libro, de hecho, un amigo me escribió y me dijo, porque un amigo padre me escribió y me dijo, ¿puedo leer este libro o es para madres? Y no es para madres en absoluto. Es un libro para cualquiera que críe. Sí que es verdad que hay capítulos como el del embarazo y el parto, que a lo mejor un padre no lo va a vivir en primera persona, pero no me parece que esté de más que pueda leer sobre ello.
para saber cómo acompañar. Y en general la crianza, de lo que va el libro, que es de la crianza horizontal y de respetar a tu hijo y de entenderle y de aplicarle un poco las cosas así más holísticas a la crianza, creo que lo puede hacer cualquiera. El libro se llama Maternar porque hay una historia muy graciosa detrás de este título, y es que yo le mandé el borrador, ¿no? El terminado a mi editora y le dije, aquí está el libro, no tiene nombre, se llamaba Maternidad Holística, el borrador, ¿no? Y entonces me mandó la corrección y me dijo, te he propuesto un par de cambios, el primero es eliminar la palabra maternar de todo el libro, porque es una palabra que no está en la RAE, y entonces yo creo que no la debes usar, la vamos a cambiar por ejercer de madre, si tú quieres. Y yo le dije, es que ejercer de madre no es maternar. A mí es otra cosa. Es que maternar es una palabra que a lo mejor no está en la RAE, pero estará, porque se utiliza y porque concentra la esencia de una actividad muy, muy, muy nuestra y muy propia de entrega, ¿no? Que no es lo mismo que ejercer de madre. Ejercer de madre es una cosa y maternar es otra. Se lo expliqué y me dijo, vale, pues lo llamamos maternar. Me ha encantado. O sea que me espero convenciendo, ¿eh? Y entonces se llama así con esa historia, ¿no? Con la idea de quitar esa palabra y yo explicarle, no, es que esto es otra cosa, es que esto es un sentimiento, es que esto es una esencia que tiene que estar, me dijo, pues lo llamamos así. No teníamos título y dije yo, pues la verdad que es buena idea. Pero quizá da un poco esa sensación de que es un libro que es para madres, pero en absoluto. Lo puede leer cualquier persona que críe con conciencia. Bueno, lo que contamos aquí siempre, Cristina, que mamá, Mamá, ¿verdad? es también para papás. Para papás, para tías, para abuelos, para abuelas, para profes, para todo el que tenga contacto con un niño. Claro. O con una niña, vamos, quiero decirte. Totalmente. Exacto. Pues Julia, muchísimas gracias por habernos acompañado en Ven Mamá. La verdad es que ha sido un lujazo tenerte aquí y bueno, desde luego que recomendamos el libro no solo para las mamás, decíamos, para los papás y para todo el que se quiera acercar ahí, que nos lo enseñe Patri, acercando bien que lo veamos. Lo voy a enseñar al revés, porque con la cámara al revés, porque si no es que se ve al revés, básicamente. Pero a ver si le puedo dar la vuelta. No sé si le puedo dar la vuelta en directo. Pues tú intenta darle la vuelta y yo mientras te voy a preguntar, yo es que soy un poquito como buscando a Doris, ¿sabes? Yo no sé si a ti te ha afectado con tus maternidades, porque a mí me afectó, yo pasé de ser una persona, me consideraba yo al menos una persona con muy buena memoria, a lo mejor que me equivoqué de siempre, a una persona que yo no me acuerdo de nada, o sea, tengo una memoria a corto plazo que buscando a Doris, vamos, a mí Doris me veía a la perfección, se inspiraron en mí. Al final que decías, para hacerte la foto de la portada, ¿cómo convenciste a tu hijo? Porque sí que me acuerdo que has dicho que cómo ibas a hacer tu libro de maternidad si le gritabas, pero ¿cómo lo convences al final para que se haga la foto? Una foto preciosa, por cierto. Pues al final le convencí con esa idea del libro va a ser nuestro, porque su padre ya había publicado con esta editorial 2 libros. Entonces a él le hacía mucha ilusión ver los libros de papá y tenerlos, ¿no? Y que papá lo había escrito. Entonces yo le dije, este libro va a ser como los de papá, pero tuyo y mío. Porque tú vas a salir, como es un libro que va de ti un poco, aunque no cuento historias personales suyas ni nada, pero al final no deja de ser lo que he aprendido con él, pues es un libro que va a ser de los dos y cuando lo veamos y ya se lo vamos a enseñar a los abuelos, que estás aquí tú y que está Kira, y así poco lo conseguí. Pero, si tú te fijas, no está muy feliz. Está mirando el suelo en la foto como diciendo que pase ya pronto, por favor. ¿Cómo me he dejado convencer? ¿Cómo me he dejado convencer? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, pues un placer haberte tenido aquí y nada, recomendamos su lectura y nada, pues volvemos a vernos. Muchas gracias por la invitación, la verdad que ha sido una charla súper entretenida y agradable, así que nada, mil gracias. Bueno, Julia, pues un abrazo desde Madrid. Nos despedimos también desde Canarias, yo digo adiós desde Londres, y bueno, pues que nos veamos muy pronto y sobre todo a seguir maternando y que la RAE, bueno, pues que incluya la palabra, porque como bien dice Julia, la utilizamos mucho. No ejercemos como madre, eso es otra cosa. Adiós. Mil gracias, adiós.